Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy van a ver una especie de conversación descabellada, porque mi invitado es Chugo Torrealba, Jesús Torrealba, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, periodista, activista social, hombre de radio y además amigo mío. ¿Cómo estás, Chugo? ¿Cómo te va? Bueno, aquí con esta novedosa experiencia, porque esto más que una entrevista es una redundancia. Sí, señor. Porque hay gente que a mí que me confunde contigo, a ti te confunde conmigo, pero confundido. nadie nos brinda cuenta de eso, ¿verdad? Hasta ahora no, por lo menos no ha traído dificultades. Bueno, ¿qué ha cambiado en Chugo Torrealba desde que tenía cabello hasta el día de hoy? Chico, desde que yo terminé el servicio militar ahí en la Mesa de la Unidad Democrática han cambiado muchas cosas. Yo era, por ejemplo, el costo más grave, yo era hipertenso controlado. Salí de allí con una situación compleja. Tengo hoy una medicación masiva. Ese es, digamos, la pensión que me dio ese paso, ese momento de mi vida, esa experiencia. A partir del momento en que salí de allí, ha habido una gran cantidad de satisfacciones, lo que es el regreso a mi espacio natural de vida y de trabajo, el trabajo de construcción de ciudadanía, el trabajo con las comunidades. Es duro, es complejo, es ahora cada vez más peligroso, pero sigue siendo mucho más gratificante. Más peligroso porque antes, por ejemplo, cuando empezamos con el radar hace 15 años, quizás el mayor problema que te podías conseguir era el tema de los colectivos. Ahora es el imperio del AMPA en los barrios. Ahora es... ¿Qué ha pasado algo con el AMPA en unos de estos visitas? Bueno, ¿cómo no? ¿Te han atracado, por ejemplo? ¿Te han amenazado? Han habido situaciones en las que han pretendido, por ejemplo, cobrarle a los equipos nuestros viajes por permitir entrar y trabajar. Eso por supuesto ha generado situaciones de fricción, porque nosotros en primer lugar no tenemos con qué pagarle a nadie, y en segundo lugar no podemos permitir que alguien se adueñe de esa manera de su espacio. Tú hablabas de la tensión arterial. ¿Qué te sube más la tensión? ¿La oposición extremista o la oposición colaboracionista? Porque en esos dos extremos está dividida la oposición hoy, pareciera. Chico, me sube la tensión la oposición inepta, que puede ser colaboracionista o puede ser extremista, porque hay que ser muy inepto para haber recibido hace 5 años un cheque en blanco y un apoyo masivo por parte del país, y haber pasado esos 5 años dilapidando ese capital político, ¿no? Hay que ser muy inepto, ciertamente. Puedes tratar de disfrazarlo con un discurso épico, o puedes tratar de sencillamente pasar agachado. Pero lo cierto es que hace 5 años este país le entregó a la oposición venezolana el control del único poder público autónomo, en olor de multitud. Y hemos pasado 5 años de deterioro. Quien venga hoy a decirte, porque es que la debacle empezó en el año 2019, quien venga a cargar las tintas y hacer de Guaidó el culpable universal de todo lo ocurrido, o tiene amnesia selectiva o es sencillamente muy deshonesto. ¿De qué es culpable y qué es inocente Guaidó? Chicos, yo creo que más que culpable o inocente, yo veo a Guaidó como un hombre de 37 años del cual todavía este país puede esperar muchísimo. Yo creo que hay que evaluar el conjunto. Yo creo que en el año 2016 hubo una dirección partidista que se engolosinó con el triunfo y no lo supo administrar. En el año 17 hubo una ridiculez extrema. Hasta el año 17 el extremismo siempre fue una franja marginal en la oposición. A partir de lo que ocurrió en ese año, el extremismo se transformó en la política oficial de la oposición. En el año 18 se cometió la ridiculez de llegar al año electoral presidencial sin candidato y sin disposición a cumplir los acuerdos necesarios para tenerlo. Y luego vino el año 19 y el año 20, que es lo que a lo que tú te refieres con el tema de Guaidó, el mantra, etcétera, tal y cual. Pero yo lo que digo es que hay que ver el panorama completo. Por cierto, no para sacarle la sangre a nadie, por cierto, no para pasarle factura a nadie, sino porque la única manera de convertir en aprendizaje la experiencia es asumiéndola. Si tú no asumes tus errores, ¿cómo Carrizo los capitalizas? Así como si no asumes los triunfos, ¿cómo Carrizo los estimas? ¿Cuáles fueron tus aciertos y cuáles fueron tus errores cuando condujiste la MUD?
Bueno, yo no hablaría de mis aciertos porque sería muy pretencioso. En realidad, los éxitos de los que yo formé parte fueron resultado de un trabajo colectivo. Nosotros teníamos una estrategia compartida, una dirección colectiva y una vocería consensuada. ¿Por qué todo eso se fue al cipote, como dirían? Bueno, porque yo tuve una colaboración que después se extinguió. Dicen que mucho ayuda el que no estorba. Mientras yo estuve allí trabajando, no teníamos el morbo de las candidaturas, ¿no? Apenas se produce el éxito del 6 de diciembre del 2015, todo el que pensaba ser candidato dijo, esta es mi hora, este es mi momento. Denme cuchillo y tenedor que quiero partir esa torta y comérmela. Y empezó la carrera loca hacia ninguna parte. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre un momento y otro. Ahora fíjate, tus relaciones con Capriles no fueron fáciles, pero mucha gente atribuye a tu carácter difícil el no haber continuado al frente de la MUD y el no... Bueno, en primer lugar, no es que yo tenga un carácter difícil. Es que los demás no son fáciles. Es que yo tengo un carácter dificilísimo. Yo asumo con tranquilidad que ¿Te has puesto bravo contigo mismo? Mi talante es combativo, mi talante es polémico. Yo no me disfrazo de ovejita, pero yo debo recordar que durante... bueno, o sea, yo sustituyo en la MUD a un señor tan generoso y tan comprensivo como Ramón Guillermo. Y después que sale Ramón Guillermo, estuvimos allí 3 años construyendo victorias y armonizando más de una treintena de partidos. Lo que ocurrió después no tenía que ver con que estuviera Chuo Torrealba o Ramón Guillermo Aveledo o la Madre Teresa de Calcuta. Lo que ocurrió después es que a los precandidatos les estorbaba que existiera una estructura donde tuvieran que discutir las políticas, les estorbaba la MUD, les estorbaba la instancia de dirección colectiva, y como lo único que tenía eso como institucionalidad era la Secretaría Ejecutiva, había que dinamitarla. Entonces, bueno, ya el país sabe exactamente cuál fue el costo de eso. Ahora, yo quisiera hablar más bien de cómo vemos lo que viene, ¿no? Yo te digo, yo estoy convencido. Bueno, viene el 6 de diciembre. ¿Tú vas a votar, Chuo? Mira, fíjate tú, es que lo que viene no es el 6 de diciembre. Bueno, pues lo tenemos encima. El 6 de diciembre es un desastre construido cuidadosamente a lo largo de estos 5 años. ¿Quién lo construyó? La dirección opositora y la dirección oficialista. La dirección oficialista se está construyendo su propio infierno. Una cosa impresionante. Los tipos juran que se le están comiendo porque tienen acorralada a la dirección partidista. Pero fíjate, Chuo, pero tú tienes un público que te escucha, que te sigue. Bueno, gente que te ve como un dirigente político que tiene algo que decirle al país, por eso estás aquí. Y ese público sabe, por cierto, que aquí lo que viene es la reconstrucción del movimiento popular. Exacto, pero frente al 6, ¿qué le dices tú? Quédese en su casa, no vote por esos candidatos, entreguen la asamblea al gobierno. ¿Qué le dices tú? Yo creo que frente al 6 de diciembre no hay que tener mayor expectativa, repito, porque esa es una tragedia anunciada y construida con 5 años de antelación. Ahora, si usted ve en su circuito, en su municipio, en su ciudad, un candidato que valga la pena, apóyelo. Yo conozco varios de distinta procedencia. O sea, ¿y alguno está en la zona donde tú votas? Lamentablemente no, pero podría averiguarlo. Fíjate tú, Mauricio Gutiérrez, que es candidato por Caracas. Ese es un tronco de tipo, ese es un activista de derechos humanos, es un tipo serio. Va candidato, creo que lo postula Cambiemos o algo así. Y es un tipo serio, es un defensor de los derechos humanos de las minorías, de la diversidad sexual, es un tipo muy serio y muy trabajador. En Vargas tenemos a Carlos Teixeira, que es un referente extremadamente serio. En los Altos Mirandinos está esta muchacha Iris de Franca, por ejemplo. O sea, hay gente, a mí que no me vengan a decir que es que no hay por qué votar. Claro que hay por qué votar. Ahora búsquelo. Yo no le voy a decir la lista tal, el partido tal, la plancha tal, porque no me corresponde. Yo no estoy en todo caso, ese día tienes planes de hacer en tu casa o vas a... Yo tengo planes de hacer un trabajo, de ayudar a la gente que está haciendo monitoreo de las redes de observación electoral local, y nosotros en el Radar de los Barrios podemos hacer eso en un sitio interesante que es más allá de la frontera marginal. Generalmente, o sea, los observadores... ¿Tú dirías que el 6 de diciembre hay que echarlo a pérdida para la oposición y buscar pensar en otra cosa a partir de enero? No, yo digo que quien tenga un candidato en su circuito o en su estado X que valga la pena, que vaya y lo apoye.
Ahora, que estemos claros que ahí no hay que tener mayor expectativa, porque esto es un desastre construido desde hace 5 años. Ahora, para mí el año 2021 es el año de la recuperación del movimiento social venezolano. ¿Qué Y es el año, eso va a ser así? varias cosas. ¿No es más deseo que realidad? No, fíjate tú, yo creo que hay por lo menos 3 cosas que son tremendamente significativas. Primero, a nivel de la sociedad civil venezolana hay lo que no se había logrado en estos 20 años, una autonomía relativa de la vocería de la ciudadanía organizada frente a la dirección política en general y específicamente frente a la dirección política opositora. Si tú te pones a sacar, a medir, a pulsar lo que ha venido siendo la conducta, los comunicados, los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana, de Fedecámaras, de los movimientos laborales organizados y de las organizaciones no gubernamentales más serias, te vas a dar cuenta que hay una distancia cada vez más grande entre la partidocracia opositora y la sociedad civil. Cosa que antes se le quería bajar el volumen, se decía no nos metamos en ese conflicto, vamos a pasar agachados, ya eso no ocurre. Y eso es importante. Hay también un tema de base, o sea, durante mucho tiempo, por ejemplo, el desastre de la CTV y el desastre de estructuras de esa naturaleza habían inhibido la lucha popular comunitaria. Ya eso no está ocurriendo, ya hay movimientos emergentes que tienen vida propia. Propia. Y en tercer lugar, perdóname que te interrumpa, pero es como que si estuviera hablando conmigo mismo, ¿no? Como nos conocemos. Es el tema del gobierno. Bueno, es una pregunta, pues. Es el tema del gobierno. No, pero es un tema que tú conoces bastante bien. Lo conozco bastante. Perdón, nunca había ocurrido que el régimen le quitara la directiva de los partidos a sus propios aliados. Nunca había ocurrido que el PCV estuviera perseguido por el SEBIN, como lo está haciendo. O sea, eso nunca. Es que yo creo que el PCV no recibió una visita de un cuerpo de seguridad de los años 70. De la DIGEPOL. De aquellos años. La DIGEPOL, o sea, tiene ese mérito Maduro, pues. El FAES le sirvió de relevo a la DIGEPOL, ¿qué te parece? Agárrame ese trompo en la uña. Mira, por cierto, hablando de todo como los locos, ¿el triunfo de Biden en Estados Unidos te alivia o lamentas que no vas a tener a Trump de aquí en adelante? Chico, yo creo que ese es otro factor más. Fíjate tú, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que Biden va a ser más causa común con los planteamientos, por ejemplo, de la Unión Europea, y eso es bien importante. Hasta ahora el apoyo internacional a la lucha del pueblo democrático venezolano estaba dividida entre lo que la Unión Europea sugería o proponía y lo que hacía el Departamento de Estado, la Casa Blanca o directamente Trump desde su Twitter. Entonces, existe hoy la posibilidad importante, primero, de que haya mayor congruencia en ese apoyo internacional, y en segundo lugar, que la administración Biden le quite a Maduro los pretextos que hasta ahora Trump literalmente le regalaba. O sea, ya no se trata de que todas las opciones están sobre la mesa o incluso debajo de la mesa. No, pana, es que ya la mesa esa no está. ¿Tú me entiendes? Y eso le quita una gran cantidad de pretextos a Maduro. Yo creo que ese es un cuarto factor que me hace a mí suponer que el año 2021 va a estar lleno de flores y no de Cilia. Mira, aunque Cilia va a tener asamblea. Mira, Chugo, ¿tú cantas en la ducha? Yo canté en más de un sitio, por cierto. Yo era de los amigos que tenían conjuntos y cosas de esas, uno de los pocos que sacaba cuentas y tal y cual. Entonces terminaba yo firmando los contratos con los dueños de los locales nocturnos. Alguna vez el cantante faltó y entonces el dueño... ¿Ah, sí? ¿Cantaste? Alguna vez. Cosa de Oscar el León, sería, por alguna ejemplo, vez el local decía, bueno, que canta el de los Becotaicos, porque él fue el que firmó el contrato. Y llegaste a cantar. Llegué. ¿Recuerdas alguna canción que cantaste? ¿Qué te pedí? Bueno, dale pues. No, profesor. Paso y gano. Pero no me dijiste si cantabas en la ducha. No, en la ducha no, porque me botan de la casa, me protestan los vecinos, ¿qué te puedo decir? Ahora, Chugo, fíjate, con respecto al año que viene, precisamente, que es un año, el año 2021. Chávez dijo, hasta el 2021, ¿se cumplirá esa profecía? Mira, es que el tema es que la idea misma del cambio tiene que cambiar. ¿Cómo se imaginaba la oposición el futuro?
¿Cómo se imaginaba la oposición el cambio? Bueno, tranquilo, nosotros llegamos y ellos se van. Se van por las buenas, se van por las malas, se van con violencia, se van sin violencia, se van por negociación, se van por estallido, pero se van, ¿no? Así se imaginaba la oposición el cambio. ¿Cómo se imaginaba el oficialismo el futuro? Bueno, como lo decía Chávez, vamos a volverlo polvo cósmico. Bueno, resulta que han pasado 20 años, ni ellos pudieron volver polvo cósmico a la oposición, ni la oposición ha logrado que aquellos se vayan, ni por las buenas ni por las malas. ¿Qué es lo que viene? Mire, así les dé urticaria a unos cuantos. Lo que viene es convivencia, caballero. Lo que viene es la necesidad de que venezolanos se unan de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y construyan juntos un futuro posible. Le va la urticaria a Diosdado, le va la urticaria a María Corina, que les dé. ¿Tú me entiendes? Pero este país no puede seguir siendo rehén, víctima de unos extremos que además son infinitesimales. Sin embargo, ponen la agenda muchas veces. Bueno, ponen la agenda, entre otras cosas, por la cobardía de un liderazgo moderado que dejó de ser moderado y por eso mismo dejó de ser liderazgo. Pero esa situación se acaba en el 2020. Si tú fueras negociador en el conflicto entre el chavismo y la oposición, por ejemplo, y hay que hacer concesiones, ¿qué concesión le sugerirías tú a la oposición que haga y qué concesión le sugerirías al chavismo que haga? Es complicadísimo porque yo no me puedo ver en el plan de ser negociador entre el chavismo y la oposición. Porque tú eres la oposición. Yo soy parte de un país que quiere un cambio sustancial en este país. Ahora, pero es que hasta el chavismo quiere cambio. ¿Tú crees que el chavismo no quiere cambio? A eso voy. Yo creo que aquí los señores que están con el oficialismo, y no me refiero al pueblo llano, el pueblo que alguna vez fue chavista porque entendieron que ese proyecto era un proyecto de redención social. No, esa gente está en una postura también de rechazo al gobierno y de rechazo a un tipo de dirección opositora. Pero digo, de los cuadros del gobierno, de los cuadros del régimen, aquellos que aspiren a hacer política en este país y que crean que el capital político del chavismo es mucho más importante que la habilidad de Maduro o que la habilidad de Diosdado. Bueno, ellos tienen que repensarse. Porque es que lo que viene va a ser muy complicado para ellos. El enemigo del régimen, el enemigo del madurismo o de lo que queda del chavismo no es ni Guaidó, ni Leopoldo, ni María Corina. El enemigo del régimen, el enemigo de quien esté a cargo del gobierno es la hiperinflación, la pandemia y la hambruna. Y hasta ahora ellos han sabido convertir esos elementos en parte de sus estrategias de supervivencia, pero eso se agota. Lo mismo pasa con el tema de la oposición política. Tenemos 5 años de fracaso en fracaso, siempre con una excusa épica. Bueno, eso se acabó. Eso, o sea, las personas que tenían, que estaban usufructuando un triunfo ajeno, bueno, se les acabó el carburo. En enero empezarán a discutir que si se puede ser gobierno del exilio o que si pueden gobernar por redes sociales. ¿Cómo ves tú eso, por ejemplo, eso de la tesis de la continuidad administrativa? Yo creo que eso no tiene ninguna vida. O sea, ¿y la consulta que está promoviendo el G4? ¿Votarías en esa consulta? Esa consulta en primer lugar es excluyente. Tú no puedes convocar en un país que tiene el peor internet del planeta y el cual la inmensa mayoría del país está excluido. Tú no puedes convocar una consulta que es casi toda virtual. Es de 8 días y 7 días son por internet, por el amor de Dios, ¿vale? Que no me digan que eso es para incrementar las posibilidades de participación. No, es todo lo contrario. La consulta al ser virtual, excluye a lo más importante del país, lo más numeroso del país. En segundo lugar, no es una consulta para investigar nuevos caminos, por el contrario, es para convalidar errores y para darle legitimidad a una dirección opositora que es responsable de esos errores. Hablando de camino, Capriles, ¿qué rol puede jugar Enrique Capriles de aquí en adelante? A propósito de hay un camino, porque se asomó a la ruta electoral y de repente metió un frenazo. Mira, de verdad, o sea, yo no soy de los que piensa que hay que hacerle la cruz a nadie. No. Yo creo que todo el mundo, Capriles y todo el mundo, tienen... Pero ¿cuál es la figura que tú consideras hoy en la oposición que pudiera llegar a digamos, amalgamar
esos pedazos de oposición que andan por allí? Pero fíjate tú, qué interesante pregunta, porque yo lo que creo es que las figuras que pueden ser útiles son las que entiendan que ninguna de ellas puede amalgamar nada. ¿Tú me entiendes? O sea, tratar de amalgamar la oposición en torno a una figura, en torno a unas siglas, en torno a una organización, es matar la posibilidad justamente de amalgamar, de unir. Aquí hay que unir al país en función de un propósito, de una política, de una agenda, de una estrategia consensuada. Todo aquel que a estas alturas siga con el sueño chavista. No estamos llenos de chavitos blancos estudiados y viajados, ¿no? Que creen que se encandilaron, porque cuando ellos llegaron a la política, hace 20 años, el gran ejemplo de político exitoso no era Rómulo Betancourt, no era Rafael Caldera, era Chávez. ¿Y cuál es el modelo de liderazgo de Chávez? Personalista, autocrático, mesiánico. O sea, ¿qué es lo importante? Llegar al poder. Después que tú estás en el poder, reescribes la historia. ¿Qué es lo importante? La doctrina, no la ocurrencia del caudillo. El caudillo pasaba de los libros de autoayuda al Capital de Karl Marx. Y bueno, depende de lo que al tipo se le ocurriera, esa era la doctrina del movimiento. Bueno, estas personas o varios de estos personajes copiaron ese modelo de liderazgo. Bueno, se acabó, vale. Aquí no hay personalidad. Las personalidades dividen en lugar de unir, y serán útiles aquellas que comprendan eso y que más bien promuevan una conducta a lo Ricardo Lagos. A lo Ricardo Lagos, que era una personalidad en su momento absolutamente meritoria, que tenía todos los votos y todo el prestigio, y entendió que lo suficiente como para decir, no me toca a mí, le toca a usted, profesor, échale piano. Pero aquí no ha habido eso, por el contrario, aquí ha habido gente que ha preferido que sigamos con Maduro si no podía ser ellos mismos. Bueno, eso se acabó. ¿Y tú cómo te ves en ese escenario? ¿Tú vas a seguir en el periodismo, en tu labor social? ¿No piensas asumir un rol protagónico, por ejemplo, en un partido? ¿No has pensado construir un partido? Ninguno de los partidos que existe te interpreta. O sea, ¿cómo? Es muy difícil interpretar a Chugo Torrealba, que se sienta cómodo. Pero mira, yo he pasado largas horas en la peluquería reflexionando sobre eso que tú estás planteando mientras me alisan los rulos. Ha cambiado de peinado varias veces. Claro, te confieso que yo creo que además uno tiene que estar donde uno se sienta bien. Y yo me siento muy bien en la construcción de ciudadanía. Yo estoy convencido de que aquí no va a haber mejores gobiernos hasta tanto no haya mejores ciudadanos que lo exijan. O sea, tú eres una especie de Elías Santana pero sin cabello. Que así lo peleen. Yo respeto mucho a la gente mayor. Yo no me meto. Yo respeto muchísimo a la gente mayor. Acaba de cumplir años, por cierto. Sí, por cierto. Sí. Fíjate. Pero aquí vamos para una cosa muy importante. En el 2021 tenemos como primer dato de la agenda las elecciones municipales. Yo creo que no hay razón en el mundo que justifique el abstenerse de asistir a ese proceso, porque ese proceso es de abajo hacia arriba. Yo creo que para reconstruir la esperanza democrática es fundamental que todo luchador social o partidista se aboque a ese proceso para iniciar a partir de allí precisamente. Ahora, no es una falta de seriedad que tú dejes de participar en el 2006, en el 6 de diciembre, perdón, y luego entonces a las otras sí vas con condiciones más o menos similares o peores, porque ¿quién dice que va a haber mejores condiciones? No, mira, en el caso del humilde servidor que aquí está, no es ninguna falta de seriedad. Yo he participado en elecciones. No, no me refiero a ti, yo me refiero a quienes llamaron a la atención y a quienes han promovido otra ruta, porque las elecciones ya son fraudulentas antes que bueno, ahí es donde yo digo que la gente tiene que asumir sus errores para poder incorporarlos como experiencia y para poder crecer con ellos, ¿no? Así ha pasado antes. Mira, ¿cuál sería el pegamento para unir a Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, María Corina Machado, Henry Falcón, Henry Ramos Ayub, Bernabé Gutiérrez? Si tú te lo planteas así, eso no tiene respuesta. No hay pegado todo que valga. Insisto, aquí el tema no son las personalidades. Ahora, si tú me dices, ¿cómo unimos a los hambrientos chavistas con los hambrientos opositores? Yo te puedo decir cómo. ¿Cómo unimos a los agredidos por el FAES en los barrios con los agredidos por el FAES, que son familiares de presos políticos y de perseguidos políticos? Yo te puedo decir cómo. ¿Cómo unimos pueblo con pueblo? Mira, es sencillísimo. Ahora, es necesario que haya una dirección política que esté a la altura del dolor de ese pueblo, que esté a la altura de la angustia de ese pueblo.
que viva como vive el pueblo, hermano querido. Aquí nosotros no vamos a poder avanzar mientras tengamos a una clase política viviendo en dólares y en euros y a un país muriendo en bolívares. ¿Cómo vive Chugo Torrealba? ¿Cómo hace para vivir? Trabajando, hermano querido, trabajando. Me paro todos los días a las 4:15 de la mañana y no sé a qué hora me acuesto. ¿Tú me entiendes? Ahora, hay un sector de este país... ¿Duermes bien, Chugo? Sí, vale, cómo no. Uf, feliz de la vida. Ya no es que me duermo, es que me deslizo en el sueño. Pero fíjate tú, mira, hay un sector del país que vive con los dólares de lo que queda del negocio petrolero y con los que genera el arco minero. Hay otro sector del país que vive con los dólares de la ayuda internacional, de la solidaridad internacional. Personas que viven así no se pueden imaginar lo que significa que no haya gasolina en las bombas subsidiadas. Que no se imaginan lo que es no poder tomar el carrito porque sencillamente no tienes efectivo, los pocos carritos que quedan circulando. No se imaginan lo que es llegar al mercado y ver a la gente comprando un tomate, calabacín, un tomate, mira, y un olor de mortadela. No se imaginan, ellos piensan que eso es cosas que inventa Luis Vicente León para angustiarlo. Entonces, bueno, repito, mientras tú no tengas una dirección política que sea capaz de establecer una relación empática con ese pueblo que sufre, con ese pueblo que está harto, por cierto, mira, a mí me angustia. Los procesos políticos y sociales son muy complejos y la visión de la clase política venezolana es muy maniquea, muy blanco y negro, muy primitiva. Tú te pones a ver, por ejemplo, el proceso chileno. ¿Qué dice mucha gente del proceso chileno? Hace un año apenas, cuando ocurrió la agresión contra el metro de Santiago, decían, qué horror, ¿cómo se les ocurre? Si ellos están viviendo reyes, ese es el país que está más cerca, el país latinoamericano que está más cerca de ser un país del primer mundo, que desconsiderados son. Pana, tú tienes que darle lectura más profunda y más compleja a las cosas que están ocurriendo. Allí había una sociedad que estaba reclamando cambios de diversa naturaleza. Bueno, la clase política trató de colocarse en esa sintonía y de ahí vino el proceso del referéndum y este proceso de redacción de una nueva constitución. ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia, un país que vio las marramucias de Evo y dijo, chicos, no escalamos esto, no puede ser. No puede ser, vale, vas para afuera. Pero no es que quería Camacho. Una distorsión, un movimiento pendular hacia la derecha. No. El triunfo de Arce es un triunfo absolutamente claro y legítimo, así como es claro y legítimo la manera como Arce dice, si Morales quiere ayudar al gobierno, ayudará al gobierno, pero no es el gobierno. Prácticamente, bueno, lo mandó a bañarse. Mira, Chugo, terminando. Bueno, simplemente para terminar, así como es complejo el proceso chileno, así como es complejo el proceso boliviano, el proceso venezolano es complejísimo y no soporta, no se cala las miradas maniqueas, esencialistas, primitivas, tanto de los comunistas recién vestidos, porque todos esos tipos que dicen en el gobierno que son comunistas no son nada, no son comunistas un carrizo. Tú fuiste comunista de niño, yo también. Y sabemos que esos señores, ni por su conducta, ni por su vida, ni por sus lecturas, por nada, ¿ves? Pero tampoco se cala el anticomunismo, el macartismo balurdo, ¿no?, de una extrema derecha oportunista y también muy poco informada. Entonces, aquí hace falta una visión venezolana, venezolanista. Eso hay que construir. Terminandito, ¿cuál sería el titular que tú le pondrías como periodista a estos 21 años de chavismo? 20 años de chavismo. Chico, yo no se los pondría porque demasiada competencia para eso. Yo le pondría un titular al 2021. ¿Cuál? La recuperación del movimiento popular. El 2021 es el año de la recuperación del movimiento popular en Venezuela. Y no es un asunto de deseo, es un asunto de eso que tú llamabas cuando estabas carricito, las condiciones objetivas. Bueno, muchas gracias, Chugo, por habernos acompañado en este episodio de Vladimir y punto. Esto se debería llamar Las Aventuras de Vladimir, ¿verdad? Sí, ya le podemos cambiar de nombre. Hasta la próxima.